Bien, bien hallado. Muy buenas tardes a todos, muy buenos días. Deseo se encuentren muy bien y que, bueno, pues con esperanzas de seguir adelante. ¿Eh? Bien, vamos a ver esta tarde sistemas de gestión aplicados a la gestión de riesgos, ¿no? Due diligence de terceros, gestión de conflictos de interés y canal de denuncias. Aparentemente pueden tener, pues eso, bastante conexiones en los tres títulos, pero tienen su razón de ser. ¿Eh? Analicemos, pues bueno, en todo este sistema, pues vamos a ver, pues nada, en primer lugar, la due diligence de terceros. Quizá hagamos un pequeño énfasis inicial en cuanto a qué es una due diligence, cómo la entendemos, y luego por qué establecer pues, sistemas de conflictos de intereses o sistemas de canal de denuncias dentro de los protocolos de gestión de la toma de contacto de los distintos riesgos en los cuales encontramos en la organización. Bien, veo que tenemos en la audiencia pues bastantes alumnos que forman parte del máster de gestión de riesgo o de compliance o de prevención del blanqueo. Y quizá pues en todo lo que es las distintas materias que están recurriendo, pues en todo caso estamos hablando de lo que es un proceso de establecer indicadores o lo que es los distintos procesos de negocio y estos indicadores pues son de riesgo. Es sencillo. Un riesgo pues son aquellas probabilidades que nos pueden suceder en nuestro proceso organizativo que hagan que no alcancemos los objetivos pretendidos. Bien, por otra parte, los gestores de calidad o los gestores de control o los sistemas de análisis de productividades utilizan el factor inverso, que son los KPIs en una organización. En materia de la gestión de riesgo utilizamos los KRIs, que son indicadores que de alguna manera nos permiten analizar, evaluar y monitorizar nuestras situaciones de riesgo. Por eso, de alguna manera, la principal vía es la propuesta que analiza ISO 31000 desde el punto de vista de análisis de riesgo. El marco que nos determina ISO 31000 pues son diferentes apartados según los cuales, pues bueno, pues para poder hacer una efectiva gestión de riesgo tendremos que marcar nuestro contexto, identificar los riesgos correspondientes, analizarlos, cuantificarlos y tratarlos. El tratamiento de riesgos lo veremos ahora en la siguiente transparencia y veremos cómo precisamente la actividad de due diligence es una acción que se considera más que razonable para tomar conocimiento de la organización, el análisis de riesgo. Y ese análisis de riesgo pretende ser una investigación detallada de la misma empresa y de los distintos registros financieros, pero también incluso los procesos que nos puedan conducir a la indicación de factores de riesgo. En definitiva, el sistema nos permite identificar y analizar y comprender la naturaleza del riesgo y así estructurar el nivel y también así incluso pues, estructurar medidas cualitativas o cuantitativas que nos permitan gestionarlo adecuadamente. De esta manera, pues tendremos no solamente lo que es un análisis financiero, un análisis de los procesos, un análisis de los dueños del proceso, son los cuales mitigar las distintas acciones de riesgo. Las distintas acciones que podemos ver para ese análisis de riesgo se pueden focalizar sobre lo que es los procesos financieros, procesos de negocio, procesos de gestión de recursos humanos, procesos de relación con proveedores, con clientes, en definitiva, con cualquier stakeholder que forme parte de la organización. Bien, todo esto nos permitirá pues, avanzar con la siguiente cuestión. ¿Qué hacemos con estos riesgos? Bueno, pues como tal hay 4 estrategias. La primera cuestión sería evitar el riesgo. Cuando de alguna manera tengo una alta probabilidad de incurrir en una circunstancia de riesgo y de alguna manera tengo lo que es un importe significativo, la mejor circunstancia es evitar la fuente de riesgo. Otra cuestión sería la prevención de pérdidas. Perfecto. De alguna manera tengo lo que es una estimación de posibles huracanes o posibles incidentes meteorológicos y entonces lo que voy a hacer es prevenir las pérdidas. También incluso podemos establecer lo que es una estrategia de diversificación. También incluso podemos establecer sistemas de protección o de reducción de nuestras situaciones de riesgo o bien transferirlos contractualmente. Transferir contractualmente, pues de alguna manera sería pues un sistema de financiación de nuestro riesgo a través de lo que es un seguro o a través de lo que es una mejora de cláusulas administrativas o de jurídicas que podamos establecer en nuestras relaciones con clientes, con proveedores, con empleados. Pero entre todo este proceso de análisis hay un proceso básico, que es lo que llamamos la due diligence. La due diligence pretende
conocer, analizar y estructurar las distintas circunstancias de riesgo que pueden suceder en la misma empresa sobre las cuales actuar de una forma orientada hacia lo que es la gestión de riesgo y después el mismo, pues estructurar las distintas estrategias de gestión. Bien, aquí en ese sentido, una due diligence pretende generar una estructura de transparencia y así establecer y evitar las consecuencias negativas de los distintos sistemas de negocio que tengamos. En ese sentido, cuando yo quiero comprar una empresa, pues también estoy haciendo una due diligence. Es decir, normalmente la palabra de due diligence se entiende como due diligence financiera en los procesos de fusiones y adquisiciones, según las cuales lo que estamos haciendo es analizar los estados financieros, las relaciones con terceros, la posición de mercado, las circunstancias estratégicas que pueda tener aquella empresa que va a ser comprada para así de esta manera conocer el valor real. Pero también hasta incluso si yo estoy mitigando las circunstancias de riesgo que tengo de cumplimiento normativo, pues de alguna manera trataré de evaluar todos y cada uno de los factores que pueda tener la misma organización. A partir de entonces estableceremos sistemas de control que nos permitan modificar el nivel de riesgo o también financiar ese riesgo. ¿Qué es lo que entendemos por la financiación de riesgo? Pues establecer los sistemas de transferencia mediante los cuales hagamos que el impacto económico sea inferior. Por tanto, en ese sentido, cuando estamos hablando de la gestión de riesgo de terceros, es uno de los principales programas que tenemos en la gestión del compliance, del cumplimiento normativo en una empresa. Aquí en ese sentido es importante que haya un compromiso por parte de todos los stakeholders de la organización, pero no olvidemos que si nos centramos en el riesgo normativo, en el riesgo de cumplimiento, en el riesgo de sanción, nuestros sistemas jurídicos están obligados a la alta dirección a tener un compromiso efectivo y una manifestación de las acciones que se están haciendo de diligencia debida para el conocimiento de las fuentes de riesgo que pueda haber en la organización. De esta manera, entonces, surgen los siguientes apartados que estábamos comentando en nuestra ponencia de hoy. Es decir, realizar ese due diligence de terceros, establecer sistemas de políticas de conflicto de interés para así establecer, pues, murallas chinas o líneas rojas que no se deban atravesar y que nos puedan reportar algún tipo de incidencia negativa en nuestra propia organización. También hasta incluso, obviamente, el deber de compromiso de conocimiento, de monitorización y de control y comunicación que tiene la alta dirección es muy difícil de cumplir. Por tanto, en ese sentido, se pide a la organización que tenga instrumentos para poder comunicar cualquier tipo de incidencia y de esta manera adecuar los sistemas de gestión en la empresa para el cumplimiento normativo adecuado. Por eso surgen iniciativas como puede ser el canal de denuncias o los sistemas de auditoría o los sistemas de sensibilización permanente en la organización. Bien, a partir de entonces establezcamos pues, los sistemas que se dicen de cumplimiento normativo y sistemas también asociados hacia lo que es esa diligencia debida o como se dice en el ámbito anglosajón, due diligence. Personalmente prefiero utilizar la nomenclatura de cumplimiento normativo. ¿Qué es lo que nos permite o qué es lo que debería tener en cuenta esa estrategia de conocimiento, de diligencia debida en el cumplimiento normativo? Pues como tal, primero tener lo que es un marco de gestión que nos permita, pues sobre la base de un diseño, establecer sistemas de gobierno, de liderazgo, que de alguna manera desarrollen principios, procedimientos entre toda la organización y que nos permitan mitigar nuestras circunstancias de riesgo. También incluso nos permita tener unos sistemas de evaluaciones de riesgo que sean estructurados entre toda la organización. Obviamente necesitaremos políticas y procedimientos. De alguna manera, si no tengo una política o un procedimiento, difícilmente podré tener un cumplimiento. No sé a qué reglas, cuáles son las reglas del juego y sobre qué movimientos deberíamos de tener estructurada nuestra capacidad de gestión. Importante también la sensibilización. De alguna manera, todos los empleados de la organización difícilmente podrán hacer cualquier medida asociada a la prevención de delitos o a la prevención que se hagan procesos de blanqueo de capitales, en el caso de que seamos alguna de las entidades obligadas, si no tenemos la capacitación oportuna.
Es importante también que tengamos los sistemas de informes que vengan desde un punto de vista de auditoría, desde un punto de vista de monitorización, desde lo que es un sistema asociado al conocimiento permanente. Pero claro, no olvidemos que hay terceras partes que pueden ser proveedores, que pueden ser clientes, que también hasta incluso nos pueden estar dando una información valiosísima para la toma de conocimiento de aquellos factores de riesgo que puedan comprometer nuestro cumplimiento normativo o nuestro desempeño eficaz dentro de lo que es una regla de mercado. Por eso, de alguna manera, estructurar las distintas herramientas que se pueden establecer en el sistema de due diligence. Bueno, cuando hablamos de lo que es los sistemas de due diligence, podemos establecer distintas tipologías. Aquí, en ese sentido, establezcamos pues, una curva que es interesante. En función de qué necesidades pueda estar teniendo la propia organización y también hasta incluso la evolución en el tiempo que estamos teniendo. Cuando estoy hablando de lo que es una diligencia de vida, de conocimiento, de factores de análisis de los distintos procesos que tenemos en la organización, tengamos entonces en cuenta la nueva estrategia. Si tengo una estrategia de crecimiento o si tengo una estrategia de contracción. Una estrategia de contracción implicaría, pues, bueno, pues que de alguna forma se están reduciendo los niveles de facturación o hay un proceso de venta. Nuestros accionistas deciden desprenderse de la participación en la empresa o necesitan de alguna manera pues, establecer unos sistemas de transformación en la empresa. Entonces, en función del tiempo que lleve todo lo que es el sistema encontraremos pues, distintas tipologías de conocimiento a través de la due diligence. La primera cuestión, si estoy en una fase para crecer de conocimiento, pues bueno, pues llevará poco tiempo. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Dónde está mi mercado? ¿Qué factores son los competentes para desarrollar una estrategia? Es la primera cuestión que hacemos. Normalmente algunos lo determinan como si fuese un análisis de oportunidades, un análisis DAFO o un análisis FODA, como se dice desde el punto de vista anglosajón. O también imaginemos el paso siguiente, que necesito hacer una adquisición a un precio determinado. Y entonces, como tal, pues tomamos contacto sobre lo que es la circunstancia, analizamos precios de mercado, vemos cuál es la estructura de cliente, vemos la composición de costes, tenemos fuentes de información que pueden venir de una forma directa, la contabilidad, o indirecta, a través de una encuesta. También hasta incluso puedo desarrollar determinadas sinergias. Trato de ver, pues bueno, pues cuál es el clima organizativo que tengo en una empresa que quiero adquirir o trato de ver qué grado de sinergia se desarrollan entre dos departamentos que necesitan trabajar de una forma cooperada. También incluso podemos establecer ya sistemas de integración, es decir, redefinir el modelo de negocio. ¿Qué es lo que pasa si de alguna manera, pues bueno, pues estamos viendo que como consecuencia de una coronavirus, pues a lo mejor pues no necesito tener pues un departamento de logística o un departamento de soporte administrativo en la medida que un impacto externo pues nos está afectando a nuestro modelo de negocio. Pero claro, también hasta incluso estamos viendo que si puedo tener una circunstancia desde el punto de vista financiero negativo, necesitaría reestructurar. Es posible que como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, hasta qué punto necesitamos conocer el ratio de empleados que están utilizando la oficina o cuál es el coste que de alguna manera lleva asociado la redefinición del modelo de negocio. Estoy poniendo distintos ejemplos de cuál podría ser la estrategia de la due diligence, de ese conocimiento, de ese proceso de auditoría, de conocimiento de los distintos factores que configuran nuestros factores de riesgo para de alguna manera pues, estructurar nuestros sistemas actuales. Analicemos también hasta incluso pues, bueno, evitar lo que es circunstancias de insolvencia. Y aquí viene lo que es una de las herramientas importantísimas que también se utiliza para el conocimiento de terceros, el análisis de crédito. Fíjense cómo de alguna manera, pues muchas veces tenemos invertido un gran capital circulante en el crédito que hemos otorgado a nuestros clientes. ¿Y le vamos a dar crédito de una forma espontánea a cualquiera? Tendremos que conocer sus estados financieros. ¿Cuál es su razonamiento a la hora de realizar pagos? ¿Cómo estructuran, pues eso, lo que los sistemas financieros? ¿De alguna manera son capaces de generar tesorería para afrontar sus pagos? Sobre los mismos actuaremos adecuadamente. Podemos tener lo que es un proceso que nos requiere más tiempo, estrategias de transformación y de crecimiento. Imagínense que somos una empresa dedicada a la venta de vehículos de combustión
por petróleo. Y de alguna manera hay un cambio tecnológico significativo que nos obliga a repensar si nuestro modelo de negocio es duradero en el tiempo. Quizá la revolución eléctrica de los motores va a condicionar la industria automovilística en el futuro. Bien, y sobre lo mismo podemos establecer que también nos dura tiempo, nos dura lo que es una serie de procesos que se llaman de M&A, de fusiones y adquisiciones. Establezcamos, si estamos hablando en el ejemplo de la industria automovilística, qué posibles fabricantes de motor eléctrico nos puedan garantizar la viabilidad de esta reposición de la empresa en el mercado. O cómo de alguna manera esta misma empresa nos puede facilitar sinergias dentro de lo que es nuestro sistema. Fijaos aquí, en ese sentido sería una situación de equilibrio. No sabemos si crecemos o si de contracción, pero como tal, desde luego, requiere un proceso estructurado de análisis. Bien, también hasta incluso, pues bueno, pues hay un proceso significativo que es conocer las necesidades de capital o necesidades de recursos que podemos llegar a tener. Y esto requiere un vasto conocimiento y un vasto sistema de análisis que se están estructurándose en el sistema. Todos estos procesos son sistemas de due diligence financiera, due diligence jurídica, due diligence de procesos, due diligence que afecta a la estructura interna de la empresa, como también el análisis de terceros. Fijaros aquí en ese sentido que son distintas herramientas que requieren un sistema combinado de estructuras dadas desde el punto de vista de auditoría, de análisis de riesgos, de análisis combinado de todo lo que es los distintos factores. ¿Cómo lo podemos estructurar? Pues a través de lo que se diga un cuadro de mando que nos permita conocer a través de indicadores los distintos procesos, dueños de proceso, de los distintos stakeholders, internos o externos, que podemos encontrarnos en la organización. Bien, pero si de alguna manera nos centramos en el ámbito de la due diligence jurídica, nos centraremos en uno de los factores que se llama la gestión de conflictos de interés. ¿Por qué hablar de gestión de conflicto de interés y por qué conocer en profundidad si existen conflictos de intereses en la empresa? Desgraciadamente estamos viendo todos los días como que hay colusiones en lo que los distintos papeles que juegan las personas o los procesos en el sistema operativo. Si voy ahora mismo a lo que es el sistema operativo, a lo que es el ejemplo que estábamos utilizando desgraciadamente con la pandemia que estamos sufriendo, pues estamos viendo cómo pudiera haber un conflicto de interés entre un ejecutivo de una farmacéutica que a su vez tiene contratos con lo que es una administración pública. De alguna manera, podemos ver cómo también hasta incluso pues, hay distintos conflictos de intereses entre distintos países que quieren adquirir la misma vacuna. O también pudiéramos encontrarnos conflictos de interés. De alguna manera, son lo que es el análisis ético. Hasta qué punto los intereses de la compañía van orientados hacia lo que es la maximización de beneficios, principio de la teoría clásica económica, o lo que es un principio de beneficio de la estabilidad mundial de la humanidad. Bien, de alguna manera es importante porque en la medida que conozcamos estos posibles conflictos de intereses, de alguna manera tendremos un adecuado cumplimiento normativo en cada uno de los distintos factores. Y precisamente no olvidemos que uno de los sistemas de cumplimiento normativo es la exigencia que se deposita en la alta dirección de conocimiento, de monitorización, de tener un control efectivo de los distintos procesos y establecer los distintos sistemas de mitigación de los riesgos a los cuales se enfrenta. Por eso, introducir en esta conferencia que estamos dando el sistema de conflicto de interés. En definitiva, los sistemas de conflicto de interés son situaciones en las cuales el interés personal de un determinado integrante de la organización o de un grupo de integrantes puede ser consistente o concordante con los intereses de la organización. Hay un interés personal que no concuerda con la visión, con la misión de la organización. Y por tanto es importante guiar sus decisiones hacia lo que es un fin común y evitar que de alguna manera haya una colusión de posibles factores. Aquí en ese sentido tendríamos que establecer aquellos sistemas que evitaran los procesos. A tal efecto, deberían de contar todas las empresas con políticas o con guías para clarificar el comportamiento no adecuado en situaciones de conflicto de interés.
En estas circunstancias, ejemplos podemos tener muchos y me gustaría que en el turno de preguntas, pues incluso fuese un foro, ver cómo todos nos hemos encontrado situaciones personales en los cuales pues se hace lo que es un análisis. Y ese análisis pues sería cómo existe una comunión de los intereses personales sobre los intereses colectivos y ver cómo de alguna manera pues se tienen que lidiar mediante el silencio, no sé yo si es la mejor estrategia, mediante lo que es una comunicación para así actuar y ver si efectivamente hay un conflicto de interés, sí, mediante lo que es una transferencia, sí, mediante lo que es una exención de responsabilidades, por supuesto, o también hasta incluso lo que es una abstención de tomar pues determinadas decisiones. Personalmente, hoy me ha pasado una circunstancia en la cual, pues bueno, yo me he encontrado con lo que es un conflicto de interés. Por una parte, pues bueno, pues la sociedad para la cual estoy trabajando, pues se dedica a la elaboración de mapas de riesgos. Y por otra parte, soy consejero de una empresa que tiene, pues bueno, lo que es una serie de, bueno, de factores. Se dedican a temas industriales, tecnológicos. Bien. Nuestro gerente de riesgos dice que tiene que elaborar un mapa de riesgos. Perfecto. Aquí en ese sentido, la mejor circunstancia sería, bueno, pues directamente, dado que yo, en mi empresa particular, hago esta cuestión, pues podría presentarme como proveedor a mi propia empresa, como mi propia empresa, siendo a su vez miembro del consejo de la administración de aquella empresa que va a suscribir mis servicios. Claramente tengo aquí una circunstancia de conflicto de interés. Bien, entonces la mejor estrategia podría ser, bueno, pues callarme. Podríamos encontrarnos en una circunstancia incluso de lo que es corrupción entre particulares, o también hasta incluso pues la propia empresa de la cual soy consejero, pues a lo mejor no puedo ser objetivo a la hora de elaborar el entregable del trabajo. O es posible que la formación de precios pues no sea de todo coherente. Bien, esta circunstancia sería una circunstancia que deberíamos evitar. Otra circunstancia sería, pues bueno, pues abstenerme de la toma de decisiones, es decir, pues aquí proponerle al consejo pues que tome su deliberación y yo salir de aquí y de alguna manera, pues bueno, pues no tomar ninguna cuestión. Pero claro, aquí en ese sentido, pues estaría comprometida la actividad que yo haría como analista de riesgos. Después, por otra parte, estaría comprometida mi actividad como consejero. Y otra opción es directamente, pues bueno, pues decir que no se concurra como empresa particular a esta propuesta que liga, que desarrolla la empresa de la cual soy consejero. Bien, pues esta circunstancia se nos pasa, se nos ocurre en nuestro día a día y ver cómo de alguna manera tendríamos que hacer pues un proceso de árboles de decisión, porque curiosamente los principales efectos que nos genera la organización serían como poco, pues bueno, lo que es un proceso complicado desde el punto de vista de toma de decisiones, un proceso que pudiera devenir entre corrupción entre particulares y un proceso que curiosamente podría devenir sobre lo que es una circunstancia que afectará a la reputación de la empresa de la cual soy consejero y efectos personales que también me pueda afectar en cuanto a mi propia credibilidad. Por tanto, de alguna manera, los conflictos pueden ser desde el punto de vista potenciales, aparentes o actuales o reales. En el caso que os he comentado, es una situación actual, real. El conflicto existe y es evidente. Existe un interés particular, el mío, de vender la empresa, pero por otra parte tengo el conflicto de interés en el sentido de que yo también tendría la decisión de tomar la opción de una contratación de una empresa u otra. Un conflicto de interés potencial, bueno, pues de alguna manera, no sé hasta qué punto, es oportuno que el gerente de compras de una empresa sea a su vez también el gerente de producción. De alguna manera, pues el gerente de producción pues tiene unas orientaciones asociadas a la maximización de la productividad de determinadas cuestiones y, sin embargo, pues bueno, el gerente de compras estará orientado hacia lo que es la optimización, comprar más barato. Y aquí surgen pues potenciales circunstancias de conflicto de interés. También así incluso podríamos encontrarnos, pues bueno, lo que es la circunstancia de un conflicto de intereses aparente, que sucede cuando existe una idea generalizada de que ha ocurrido un conflicto de interés, sin que efectivamente haya una evidencia de ello. Bueno, aquí circunstancias, pues bueno, pues es importante hacer lo que es una audiencia de interesados o también es incluso establecer un proceso de auditoría que nos permita clarificar si existe un conflicto de intereses real o realmente estamos ante conjunturas.
Bien, a tal efecto es importante que las organizaciones, que las empresas establezcan su programa de gestión de conflicto de interés. Esto nos permite tener pues, unos elementos básicos que deberían de ser estructurados. El análisis de riesgos, proceso común en todo lo que es los sistemas, que estamos viendo en las máster que estáis estudiando o en la introducción que estábamos dando aquí. Una política de conflicto de interés. ¿Qué debemos hacer ante un conflicto de interés? ¿Qué formación y qué sensibilización deberíamos de tener? ¿Qué seguimiento y monitorización deberíamos estructurar? Bien a través de procesos de auditoría. Tenemos el policía de la empresa que se encarga de vigilar que no haya ningún tipo de asimetría con respecto a los sistemas, o bien establecer un sistema que el propio empleado, cualquier persona, un proveedor o un cliente, ponga en conocimiento de quien es responsable aquellos factores en los cuales pudieran establecer un conflicto de interés. Y va a ser el siguiente apartado del que estaremos comentando, el canal de denuncias. También es incluso, pues bueno, que establezcamos un sistema disciplinario. Es decir, puedo tener una norma, pero si después por la parte no tengo lo que es un sistema de depurar responsabilidades, pues no tengo lo que es un cumplimiento efectivo. Bien, aquí en ese sentido, pues bueno, pues volvemos de nuevo a las estrategias de riesgo. Estrategias que pueden ser evitarlas, declararlas a problema o apartarnos de ellos, o bien rechazarlas. Directamente, pues son 4 estrategias sobre las cuales podemos estar estructurados. Bien, y voy al tercer y último apartado de nuestra ponencia de hoy, el canal de denuncias. ¿Qué implica el canal de denuncias? ¿Y por qué utilizar ese canal de denuncias dentro de lo que es el sistema de compliance? Bien, en definitiva, el sistema del canal de denuncias es un canal de comunicación de comportamientos o escenarios aparentemente irregulares o delictivos que puedan tener en el seno de la empresa. Esto surge como consecuencia de 2 factores claros. Uno, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, hoy día las empresas pueden ser penadas, pueden ser sancionadas desde el punto de vista del derecho penal como consecuencia de la realización de actos ilícitos. Actos ilícitos que en función de lo que es las distintas legislaciones, veo aquí mucha gente de México, veo mucha gente de Perú, veo gente de Colombia, pues lo afectan de una forma dada. En el ámbito anglosajón está claro, una empresa puede ser condenada y las sanciones pueden ser multas, inhabilitación de directivos o el cese de actividades. Pero no olvidemos que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la principal consecuencia que conlleva es la reputación. Fíjense ahora mismo las sanciones que sufrió la empresa alemana Volkswagen como consecuencia de la no comunicación de determinados fallos en el funcionamiento de sus motores diésel, o también que nos estaban comunicando adecuadamente la emisión de partículas a la atmósfera. Bien, en ese sentido, tanto la Unión Europea como los sistemas americanos, estadounidenses, establecieron unas sanciones importantes a la compañía. Es más, hasta incluso pues, hubo sanciones a su equipo directivo. Pero si nos ponemos a ver la correlación que tuvo sobre lo que es el volumen de ventas, ha sido dramático. Es curioso que de alguna forma las sanciones no llegaron a significar menos del 1 por 1000 de lo que es la caída de ventas que sufre la compañía automovilística alemana. Aquí en ese sentido, pues bueno, pues fijaros cómo surgen precisamente una serie de sistemas para poner en conocimiento esta circunstancia. Oiga, si yo soy directivo y no tengo conocimiento de factores irregulares, delictivos o hechos que pudieran conducir a la definición de irresponsabilidad penal, no olviden que yo soy responsable como consejero de esa empresa. Y lo que me dice la legislación es que debo de establecer los sistemas de comunicación, los sistemas de conocimiento, los sistemas de monitorización para conocer situaciones potenciales de riesgo. ¿Y eso implica establecer un sistema de auditoría permanente de todos los sistemas productivos? No. ¿Implica una labor de sensibilización de todas las personas que forman parte de la empresa? Sí. ¿Implica lo que es el establecimiento de una serie de procedimientos y protocolos para evitar que se cumplan determinados ilícitos? Sí. Establezco también un sistema de comunicación para aquellas cosas que no he podido detectar como consejo de administración para que cualquier persona, incluidos clientes y proveedores, puedan poner en conocimiento estos hechos. Desde luego. Y es donde surge precisamente el canal de denuncias.
Canal de denuncias que lo podemos encontrar en determinadas organizaciones que lo llaman un sistema de canal ético, un canal de comunicaciones, un sistema de compliance, un sistema de whistleblowing, es decir, sistemas que de forma silenciosa pongan en conocimiento cualquier factor que podamos entender que se desvía del proceso de cumplimiento, de un proceso legal, de un proceso de procedimiento en la propia organización. Bien, fijaros aquí en ese sentido que para ello es necesario que establezcamos una serie de idearios. Bueno, pues nada, entonces, digamos, si soy una empresa automovilística, pues entre mis idearios tendría que ser pues establecer pues, los sistemas de la satisfacción de mis clientes. ¿A través de qué? Pues a través de la fabricación de vehículos que sean eficientes, económicos y vamos a decir también no contaminantes. Perfecto. Bueno, pues entonces aquí en ese sentido, cuando digo sistemas de código, de ética y de conducta, ahora voy a aparcar el nombre de ética y de conducta, pues de alguna manera voy a establecer a todos los miembros de la organización que hagan precisamente estos vehículos que sean respetuosos con el medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa si mi equipo de ingeniería desarrolla un motor muy eficiente, pero que es altamente contaminante? Va en contra de los principios de conducta. ¿Y qué es lo que pasaría si a lo mejor el director de calidad pues detecta que efectivamente los motores del vehículo pues son altamente contaminantes? Ups, conflicto de intereses. Ups, ¿cómo de alguna manera me voy a poner en contacto con mi compañero y voy a denunciarlo? Ups, pero tengo un problema. Vamos de alguna manera a establecer ese canal de denuncias que ponga en conocimiento a la organización, al consejo de administración, aquel factor que se desvía de los principios sobre los cuales me estoy rigiendo. Bien, diferencia entre código ético y código de conducta. Bueno, aquí entramos en lo que es un debate incluso ya filosófico. Los que han estudiado Derecho recordarán cuando estudian en la asignatura de Derecho Natural o de Derecho Natural, pues precisamente pues, la distinción entre lo que es una cuestión de obligado cumplimiento y una cuestión que surge de la motivación personal, del convencimiento, de ver que las cosas están bien hechas. Pero a lo mejor una cosa que yo entiendo que esté bien hecha, no está bien hecha desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. O también es incluso circunstancias que nos determinan un ordenamiento. ¿Qué es lo que hace que en el Reino Unido tengamos que conducir por la izquierda, cuando en el ámbito del resto del mundo se conduce por la derecha? Ups, pues tengo un problema. De alguna manera, pues eso, ahí establecer los sistemas de conducta que regulan el comportamiento de los miembros de la organización frente a lo que es un código ético que surge precisamente de la convicción personal. Aquí en ese sentido la nomenclatura más o menos, bueno, difiere. Hay empresas que de alguna forma digan, oiga, usted puede pensar y puede tener su libre formación, pero esto es un club privado. Si quiere formar parte de él, tiene que actuar conforme a los principios de funcionamiento. Y de esa manera utilizarán el concepto de código de conducta. Que de alguna manera queremos tener lo que es un sistema participativo en el que todo el mundo opine sobre lo que es su convicción y tal, pues desarrollaremos un principio de código ético. Bueno, pues nada, bien. En definitiva, es importante que tengamos una visión única, sobre todo porque precisamente pues, puede conducir a la responsabilidad de la empresa, a la responsabilidad del directivo, a la responsabilidad del empleado, a la responsabilidad pues, precisamente que afecte a nuestra reputación y que tenga una incidencia sobre lo que es nuestro volumen de venta. Bien, también es incluso pues, el 70% de los consultados tiene un canal para establecer denuncias. ¿Por qué surge esta cuestión? Pues es una excepción muy clara. La legislación determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Y qué es lo que dice la ley? No dice nada. Es decir, de alguna manera, pues hay consultas desde el punto de vista de la Fiscalía que viene a decir que el conocimiento efectivo es uno de los sistemas de mitigación de la responsabilidad y entonces qué mejor herramienta que un canal de denuncias. ¿Y ese canal de denuncias cómo tiene que ser? Bueno, pues entonces lo aplicaremos solo que es las cuestiones que nos viene a decir aquí. Es decir, ¿qué nos va a permitir? Primero, una detección anticipada. Oiga, de alguna manera, si estoy viendo que mis ingenieros están desarrollando motores que son altamente contaminantes, pues tendré que depurar aquellas acciones de desarrollo del motor antes de que yo tenga alguna responsabilidad. Esa responsabilidad penal nos viene a decir, oiga, si la empresa tiene un sistema de denuncias, si tiene un conocimiento directo y después por la parte del equipo de ingeniería se ha metido en un charco que curiosamente usted ha alertado, pues le voy a eximir de responsabilidad. Eso sí, el equipo de ingeniería, como ha ido en su propio riesgo y en su propio beneficio, tendría su propia responsabilidad correspondiente.
Y después, por otra parte, la obligación legal. Nos exige la legislación, según qué legislaciones, a establecer ese sistema de comunicaciones que podemos tener en la empresa. Bien, el objetivo que puede tener, desde luego, es establecer un sistema pues, de desarrollo de control interno. La principal cuestión, nunca disciplinario, es decir, no vamos a hacer caza de brujas, pero sí que es importante que de alguna manera pues, establezcamos los sistemas de comunicación de todos los factores que nos decía la primera parte de nuestra ponencia. Conocimiento debido, cumplimiento debido, due diligence. Y después, por la parte, que se establezca lo que es un sistema cooperativo, colaborativo, dentro de lo que es la propia empresa. ¿Es necesario tener un policía? No. ¿Es necesario que todos seamos responsables del cometido del cual estamos teniendo? Sí. Bien. Para ello, el objetivo es mejorar el funcionamiento de la empresa, facilitando canales de transparencia y garantizar un comportamiento ético en la empresa y de todos sus miembros. ¿Proveedores? Sí. Podemos de alguna manera decirle, oiga, si usted quiere ser un proveedor de mi empresa, tiene que cumplir con los principios. No siempre se aplica, pero sí que son bastantes aplicados estos sistemas. Bien. Bueno, paso siguiente es establecer, o es obligatorio establecer un canal de denuncias. En el caso de mitigar el riesgo penal, sí. Para mitigar el riesgo de blanqueo de capitales, también, según la directiva europea. En el ámbito de la normativa estadounidense, también. Hay asimetrías en la legislación colombiana, en la legislación peruana y en la legislación panameña. La panameña, pues, no determina la responsabilidad penal de las personas, como tal, entonces, no establece ningún sistema de comunicación. Colombia ahora mismo, pues, no contemplaba nada más que lo que es los delitos de contrabando y de narcotráfico, solamente estos. Sin embargo, el catálogo de delitos es mucho mayor en el caso, pues, bueno, a las legislaciones europeas, estadounidenses, y quizá en una posición intermedia estaría pues la legislación peruana o la legislación de México. ¿Bien? Bueno, pues aquí en ese sentido, fíjense que la evolución normativa ha sido bastante reciente, es decir, precisamente pues estamos todos los días viendo noticias de corrupción, de desfalco, de corrupción entre particulares, de cohecho, de... Y la legislación es de prácticamente de ayer, prácticamente en el año 2021, este año, es cuando tenemos la obligación de establecer sistemas de comunicaciones de denuncias. En el año 2019 es cuando la directiva 2019, perdón, de la 1937, establece lo que es los sistemas de protección a las personas que informen infracciones. Bueno, entonces aquí fíjense cómo de alguna forma la legislación es bastante reciente, pero que es importante. Para ello, es importante que establezcan una serie de requisitos estos canales de denuncias. Primero, que se garantice la confidencialidad, es decir, que de alguna forma, pues bueno, pues si se tiene que comunicar alguna cuestión, que no nos expongamos nosotros que seamos como el chivato de la organización. Luego también hasta incluso, pues, proteger, pues eso, contra lo que es una circunstancia desde lo que es represalias. Es decir, si yo voy a comunicar un hecho que de alguna forma ponga en evidencia ese conflicto de interés, de alguna manera no debe ser represaliado a aquella persona que ha comunicado esta cuestión. Y sobre todo que sea un acceso al contenido, en el sentido de que, bueno, pues nos permita monitorizar en todo momento el proceso correspondiente. Bien, también es incluso que sea accesible, es decir, que no sea una cuestión que tengamos que rellenar un formulario que sea muy complicado, y también es incluso pues informar en todo momento a los representantes de los trabajadores, que no sea como lo que es una cuestión impuesta, sino precisamente colegiada que redunda en beneficio de la organización. Y otra cuestión importante es la sensibilización. ¿Por qué establecer esos sistemas de comunicación, de controles, de sistemas de anomalías en el comportamiento de la organización y precisamente establecer los beneficios que conlleva para la organización este canal de denuncias? Importante también es que se establezca lo que es la periodicidad con la cual se establezcan los sistemas de funcionamiento del canal y también hasta incluso un sistema de sanción adecuado para el proceso de análisis correspondiente. Bien, de esta manera, pues bueno, pues espero haberme ceñido al tiempo, son y 42, establecemos una ronda de preguntas. Me gustaría precisamente hacer como conclusión, pues precisamente que los sistemas de conocimiento de los distintos factores, a través de la due diligence, nos permite poner en conocimiento
los distintos factores de riesgo que podemos tener dentro de la empresa como en los distintos stakeholders de la organización. Es importante también hasta incluso que afloremos los conflictos de interés para evitar cualquier anomalía y uno de los mecanismos a través de los cuales podemos contar ese conocimiento sería el canal de denuncias. Sin otro particular, os agradezco sinceramente el tiempo que me habéis dedicado y quedo a vuestra disposición para atender todas las dudas que puedan surgir como consecuencia de la conferencia, bueno, de lo que es la ponencia que acabamos de hacer ahora mismo. Muchísimas gracias. Bien, ¿preguntas? Bien, ¿la línea ética debería estar terciarizado? Sí, es una gran iniciativa, sí. De hecho, puede ser externalizada y además de esta manera garantizamos la independencia. Aunque era bien, quizá perdemos un poco la frescura de tener el conocimiento de determinados aspectos. También es verdad que cuando estamos comunicando hechos ilícitos, pues precisamente a lo mejor, si tenemos trapos sucios en la empresa, mejor lavarlos dentro. Entonces, pues bueno, aquí el debate es variado. Con lo que es la terciarización, ganamos precisamente esa independencia, pero perdemos, digamos, ese anonimato que nos permite, digamos, gestionar adecuadamente todos los sistemas. Por otra parte, ¿qué podemos hacer entre compliance y gobierno corporativo? Bien, interesante, compliance y gobierno corporativo. Gobierno corporativo algunas veces se establece lo que es los sistemas de gestión de nuestra organización para con terceros. El compliance lo que hace es un sistema interno de cumplimiento normativo. Gobierno corporativo, pues bueno, pues tiene que ver mucho y el compliance nos permite tener ese cumplimiento normativo profundo. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, gracias a ti, Miguel. Bueno, muy buena potencia. A vosotros, Ricardo, un placer teneros aquí. A ver que vea más cositas. ¿Qué pasa si denunciamos? Que veo aquí una pregunta preciosa. ¿Qué pasa si denunciamos y al final la alta dirección no toma acciones? Interesante. ¿Qué pasaría si denunciamos una cuestión de un hecho ilícito y la alta dirección no toma acciones? Yo soy libre de presentarme ante cualquier fiscalía y presentar lo que es los hechos denunciables como un particular, como un ciudadano cualquiera. O sea, que existe la duplicidad de funciones. Puede existir la duplicidad de funciones, pero siempre Elton debería de estar coordinado, gobierno corporativo, con lo que es los sistemas de compliance. ¿La externalización del canal de denuncias genera independencia? Sí, Fernando. Gracias, excelente. Bueno, gracias a ti. ¿Qué pasaría si se rompe la confidencialidad? Problema. Es decir, de alguna manera yo perdería la confianza con la empresa. Y entonces, como tal, pues bueno, pues digo, ¿para qué denunciar cuando a lo mejor pues van a decir, Filanito ha denunciado ese asunto? Ups, pues entonces de alguna manera pues tengo un problema, pero también es incluso, fijaros que confidencialidad o anonimato. Prefiero que sea confidencialidad la palabra, porque de alguna manera si yo no puedo, si no establezco un nombre, de alguna manera difícilmente podré investigar el hecho dado. ¿Vale? ¿Hay duplicidad de funciones entre gobierno corporativo y compliance? Puede ser que sí, pero deben de estar coordinadas. Decimos que el compliance es una gran herramienta, cumplimiento normativo, y gobierno corporativo puede ser un sistema más reducido. ¿Los canales de denuncia deben de tener manuales y procedimientos? Perfecto, lo has estudiado, estupendo. Es decir, muy bien, tenemos que tener una labor de sensibilización, formación, conocimiento, un sistema de procedimiento que nos venga a determinar por acá. ¿Algún libro? Amplísimo. Pero lo mejor, ahora mismo precisamente, pues bueno, pues ver la praxis que está sucediendo en el mercado. Aquí hay, pues bueno, seguramente en el máster de compliance estaréis viendo pues todo lo que es los sistemas de herramientas de comunicación de riesgos. Perfecto. ¿Qué tiempo debería tomar las respuestas a cada denuncia? El menos posible. Pero también es incluso garantizando que se está analizando el proceso correspondiente. Si yo pongo lo que es una denuncia y es como llamar al canal de la esperanza y transcurridos 2 años no me han dicho nada, pues pierdo confianza en el sistema, ¿no? Es como si de alguna manera, pues el sistema judicial, pues no me defiende. Entonces, aquí en ese sentido, pues sí, efectivamente, debería ser el mínimo posible. Y es más, hasta incluso, ¿en manos de quién debería de estar? Un compliance officer, un tercero. Sí, perfecto. Puede ser curioso. Más preguntas, más preguntas. Están surgiendo muchas cosas. ¿Qué tiempo debería? Gracias, Miguel. Vale, sí.
¿Se le otorga una instancia de defensa al investigado? También puede haber lo que es un periodo de audiencia, es decir, que si yo comunico lo que es un hecho denunciado, pues puedo establecer, pues oye, que me desarrollen la denuncia, ¿no? Y que de alguna manera, pues bueno, pues establezcamos una comunicación y que desarrolle los hechos denunciados. ¿Qué pasaría si la comunicación se ha hecho de forma anónima? Es imposible. Por tanto, de alguna manera sí que hay un proceso de investigación. Debería haber un proceso de investigación. ¿Que quién lo debe de comandar? Bueno, pues aquí en ese sentido, el responsable de cumplimiento, el responsable legal, también es incluso, pues bueno, al denunciado también, por supuesto. Imaginaros casos de acoso que pueda haber en una empresa. Por supuesto, también tendremos que llamar al denunciado, porque si no estaremos haciendo un sistema de denuncias falsas. Y no olvidemos el peligro que podemos tener con situaciones de mobbing. ¿Debería existir una unidad para la gestión dentro de la empresa? Sí, Gladys, sí. En el sentido de que, bueno, pues podría ser el responsable de cumplimiento normativo, responsable legal, también es incluso el comité de empresa. Podría serlo, pero a lo mejor si tenemos temas delictivos es un poco delicado. Pero bueno, sí, podríamos tenerlo. Para este canal de denuncias podría ser responsable que las personas de compliance o una mejor auditoría interna. Sí, pero también hasta incluso puede ser que se pierda la objetividad, porque a lo mejor auditoría interna pues puede estar focalizada hacia determinadas áreas. Sí, pero bueno, hombre, en gran medida, pues auditoría interna muchas veces suele ser lo que es el responsable de realizar todos los sistemas de monitorización de los procesos de canales de denuncia. A mi modo de ver, debería de estar formado este sistema de compliance, de cumplimiento normativo, por, sí, bueno, auditoría interna, que es el encargado de ejecutar esas medidas de conocimiento, alguien del Consejo de Administración, por supuesto. Si no está implicado el Consejo de Administración, eso no sirve para nada. ¿También debería estar implicado recursos humanos? Por supuesto. ¿Quién mejor que para dinamizar el cumplimiento de la organización que el conocimiento del factor humano? Por supuesto. ¿Qué controles podríamos robustecer para que el tema de due diligence en el tema de compras, es decir, que no existieran excepciones como manejar a nivel directivo? Bueno, pues sí, establecer lo que es un sistema de facultades y delegaciones. ¿Hasta qué nivel tengo yo capacidad para poder autorizar una compra? ¿Es necesario establecer un comité? ¿Es necesario que todas las ofertas estén documentadas? ¿Tenemos que establecer lo que es una invitación de 3, 4 personas y garantizar que efectivamente sean ofertas independientes? ¿Cómo se ha formado el precio? ¿Cómo tenemos lo que es el retorno de la inversión? Por supuesto. Entonces, como tal, son procedimientos. Que esto nos permitirá, pues bueno, pues como mínimo evitar lo que es un conflicto de intereses, como mínimo evitar lo que es una circunstancia de un hecho delictivo, como más que estemos comprando de una forma eficaz en la empresa y mucho más económica. Decimos trabajadora de nivel operativo, ¿podría integrarlo? Sí, también, por supuesto. A lo mejor un trabajador a nivel operativo debería integrarlo, es decir, no tiene que ser, digamos, una cuestión de la alta dirección. Todas las personas podrían integrarlo. Cuando implantas un procedimiento de la diligencia debida nuevo con empleados, suele aplicarse con nuevas contrataciones también. Es decir, con lo que es el tema de las nuevas contrataciones, lo que normalmente le entregamos es el manual del ideario. Es decir, son los principios que tiene la empresa. Y de alguna manera, pues bueno, ahí tenemos la misión, la visión, el código ético, los procedimientos, los sistemas. Si yo empiezo a trabajar en una organización, ¿qué menos que conocer, oye, cuáles son las reglas del juego? Y esto es bastante extendido en lo que es el sector financiero, pero también en el sector industrial, ¿no? Bien, entonces como tal sí que deberíamos de poner, por supuesto, Teresa. Más cositas. ¿Qué herramientas hay para que se cumpla toda la cadena de custodia de un... Ahí lo veo, Francisco. De un punto suspensivo, suspense. Bueno, ¿es conveniente hacer la diligencia debida en periodos planificados? Siempre, siempre. Pero siempre tener lo que es unos sistemas de recurrencia, de periodicidad, de monitorización de todos nuestros sistemas, por supuesto, sí. ¿Dónde puedo conseguir documentos relacionados a buenas prácticas de diligencia debida para fortalecer mi sistema? Bueno, pues tenemos bastantes, Yo sugiero que veáis aquí en ese sentido las principales empresas cotizadas, porque además hasta incluso por cumplimiento normativo tienen que tener un sistema de diligencia debida, ya sea en las medidas de gobierno corporativo y tal. Entonces, profundicen en el canal web y seguramente encontrarán buenas cuestiones. Pero sobre todo, sean críticos, curiosos y analicen la verdad. Es decir, el cumplimiento es porque te lo crees, no porque cumplo y miento. No, con lo cual analicen lo verdad. Más cositas. Muy buena pregunta, Cristian. Joaquín, ¿es conveniente hacer la diligencia debida en periodos planificados? Bueno, ya lo hemos dicho. Venga, más cositas,
¿Qué opinión tiene de la futura ISO 37301 como un sistema de gestión integrado? Personalmente soy miembro de la comisión española que está encargada de aprobar todo lo que es los sistemas de la ISO 37301 de la materia. Entonces, Joaquín, la opinión, ahí tengo un conflicto de interés, perdonadme. ¿Qué puedo decir? Pues que en parte criatura, sí, vale, bien, tengo un conflicto de interés, con lo cual me tengo que abstener de formular la opinión. Debida diligencia en un concepto bastante amplio. Sí. ¿Nos recomiendas algún documento que ayude a identificar bien estos requisitos? Sean curiosos para ver lo que es la diligencia debida. ¿El denunciado como denunciante deberían cumplir la normativa de protección de datos de carácter personal? Sí. Sí. Es decir, hombre, a ver, aquí es una ponderación de intereses. ¿Qué es más importante? ¿Que se esté realizando un delito en la empresa o que estemos protegiendo los derechos personales? Hay un delito que está tipificado en la legislación europea, que es el tráfico de órganos. Imagínense que soy, pues eso, trabajo en un hospital y de alguna manera, pues bueno, pues estoy viendo que estoy haciendo, pues, a mis fallecidos, desgraciadamente, pues bueno, pues en una circunstancia que todos estamos sufriendo, pues extracciones de corazones sanos. ¿Conflicto de interés? Y me encuentro con que lo que es un enfermero pues está viendo la circunstancia. Ah, no lo puedo denunciar porque es que estoy poniendo a fulanito Pérez, que es el que está haciendo esta cuestión. ¿Qué es más grave? ¿La protección de derechos personales o el tráfico de órganos que se está realizando? Es delicado. ¿Qué herramientas conoces para analizar riesgos? Olfato, lo mejor. Herramientas. Bueno, pues aquí hay herramientas monitorizadas, hay sistemas también incluso de auditoría. Una de las herramientas que hemos visto sería lo que es el canal de denuncias. Bueno, sobre todo sean curiosos, analicen, pues eso, para verlo, ¿no? Tampoco hay herramientas que sean específicas para una solución concreta. Ahí creo que cualquier herramienta tiene que ser un trabajo de traje a medida para cualquier organización. ¿Cómo sensibilizar a la empresa? Que se tengan todas las políticas y procedimientos. Interesante, cultura. Es decir, ver que de alguna manera, pues bueno, todos asumimos los valores compartidos. ¿Que no hay cultura? Bueno, pues pongamos un procedimiento. ¿Que no hay procedimiento? Metamos un sistema de sanción. ¿Que no hay un sistema de sanción? Estamos perdidos. Con lo cual, de alguna manera, pues tenemos todos estos sistemas. ¿Hay algún caso mundialmente llamativo de Disculpa, sanción? Miguel, sí, tenemos que ir acabando, ¿vale? Que tiene que comenzar ahora otro webinar. Oh, qué pena. Bueno, pues chicos, oye, pues la verdad que muy activos habéis sido aquí en ese sentido. Perdón si no he podido responder a todas las cuestiones. Os animo y también animo a la dirección de ALDE a tener un siguiente encuentro en la materia, porque creo que ha sido bastante dinámico. Un verdadero honor, un verdadero placer. Me lo he pasado muy bien con vosotros. Espero que haya sido recíproco. Bueno, pues con su permiso, cierro canal. Un verdadero honor. Quedamos pendientes para la siguiente ponencia. Cuídense mucho y, por favor, tengan cuidado ahí fuera.